Seguramente muchas veces ha visto o ha escuchado de las maratones deportivas que hacen en ciertos lugares. Acá en nuestra ciudad ocasionalmente se realizan maratones, dependiendo la distancia, también llegan el número de competidores y aún personas que sin ser deportistas participan de estas maratones porque consideran un reto. Lo cierto es que sea deportista, aficionado o profesional, todos tienen que avanzar en medio de esta maratón para así determinar el puesto o el lugar en el que llegarán. Esto es algo muy parecido a lo que nos dice Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 4, pero vamos a pedirle al Señor que nos dirija. Padre, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a vivir tu palabra y ayúdanos a gozarnos en tu palabra. Te lo pedimos a ti, Dios eterno, en Cristo nuestro Señor. Amén. Pablo, en la carta o epístola a los Efesios, en el capítulo 4, empieza a hablar de lo que es la práctica o la vida cristiana después de haber puesto varios fundamentos en los primeros 3 capítulos. Los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios nos hablan y nos muestran de excelentes doctrinas, puntos doctrinales muy importantes para que nosotros aprendamos y así construyamos lo que es ese fundamento bíblico o fundamento de fe que debemos tener. Pero una vez se ha puesto el fundamento, una vez se ha puesto el conocimiento necesario, es necesario entonces que nosotros tengamos la práctica de ese conocimiento. El conocimiento que no es practicado, realmente entonces no es un buen conocimiento. El conocimiento real es el conocimiento que se puede llevar a la práctica. ¿Qué pasaría si alguien tiene mucho conocimiento de algún área, de alguna materia, quizá en la medicina, y tiene mucho conocimiento, ha leído muchos libros, ha sacado muy buenas notas en los exámenes, pero nunca ha hecho o ha desarrollado una cirugía? ¿Le confiaría a usted a esta persona una operación que le tienen que hacer a usted? Seguramente escogeríamos a alguien con mucha experiencia, si pudiéramos hacerlo. Ahora, la práctica es muy necesaria, no se puede basar solo en el conocimiento y por eso el capítulo 4 de la carta a los Efesios empieza a hablarnos de lo que es esa práctica de vida cristiana. El capítulo 4 empieza diciendo Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego por que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El ruego que está haciendo el apóstol Pablo desde la prisión en Roma, pero él no se identifica como un preso en Roma, sino que se identifica como un prisionero de Cristo, como alguien que está ligado a Cristo. Y él allí hace un ruego, y ese ruego es a que andéis como es digno. Pablo nos ruega que andemos como es digno, y la palabra que aparece allí, andar, es la palabra griega paripateo, una palabra que quiere decir avanzar. Y es necesario entonces que nosotros en la vida cristiana andemos. La vida cristiana es un andar diario, la vida cristiana es un avanzar. Nosotros no podemos quedarnos estáticos en la vida cristiana. La vida cristiana es algo que demanda, que exige y que pide que nosotros sigamos cada vez avanzando, paso a paso. En los maratones o en las maratones que se realizan, muchos competidores tienen que ir avanzando paso a paso. Algunos tienen un ritmo mucho más rápido y otros un ritmo más lento. Algunos tienen la resistencia para completar una maratón y otros simplemente podrán en algún momento por algunos pequeños metros o kilómetros. Pero lo cierto es que se debe avanzar. Y en la vida cristiana, en la vida con Dios, Dios pide y quiere que nosotros avancemos paso a paso. No podemos empezar corriendo como si fuéramos a correr los 100 metros planos. Tenemos que correr paso a paso, avanzar constantemente, pero también avanzar continuamente. Dios, en nuestra vida cristiana, nos pide que avancemos porque no es bueno que nos quedemos en un solo lugar. La vida cristiana nunca se queda estática. La vida cristiana o avanza o lastimosamente retrocede. Y Dios nos pide entonces aquí por medio de esta epístola que andemos, que avancemos. Pero la palabra avanzar no solo quiere decir andar, sino que la palabra avanzar también nos habla de crecimiento. Avanzar en edad es crecer. Nosotros tenemos y necesitamos crecer en el Señor. La vida cristiana demanda un crecimiento. Dios quiere o exige un crecimiento de parte nuestra si es que estamos en el Señor. Los niños, los adolescentes, los bebés
notamos que empiezan a crecer y esto es bueno porque está formando parte del crecimiento o de la vida en la que están. Pero cuando estamos en la vida cristiana, cuando hemos creído en el Señor Jesucristo, también Dios exige y quiere que nosotros crezcamos. Así que necesitamos crecer en las áreas de nuestra vida espiritual. Necesitamos crecer como personas. Necesitamos crecer espiritualmente. Necesitamos crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Necesitamos crecer en la práctica de nuestra obediencia. Necesitamos crecer en el día a día mostrando y reflejando a Cristo en nosotros. Necesitamos crecer alejando de nosotros las cosas malas, las debilidades, los pecados que nos frecuentan y empezamos o seguimos creciendo cuando avanzamos en medio de esta vida. No podemos quedarnos simplemente como éramos o no podemos mirar atrás y decir estamos siendo iguales, sino que tiene que haber un crecimiento. Cada vez que un hijo de Dios, que un creyente, mire hacia atrás, tiene que ver que realmente ha crecido o está creciendo. Cuando una persona no crece, se supone, o cuando un niño no crece, es porque quizá tiene una enfermedad o un problema químico. Y cuando hay un problema de esto, se considera que hay algo por tratar. Nosotros, si como creyentes no estamos creciendo, si simplemente somos los mismos de hace algunos años, pues entonces tenemos que identificar que hay un problema, que no estamos andando, como dice allí, como es digno. Dios pide que andemos como es digno a través del apóstol Pablo. Y andar como es digno es justamente andar de la manera que Él pide, que avancemos, que crezcamos, pero también la palabra que aparece allí entonces nos hace un énfasis en madurar. Tenemos que madurar definitivamente en el día a día. Y como cristianos a veces tenemos que dejar de ser tan inmaduros en muchas cosas. Porque esto quiere decir que no estamos andando como es digno, sino que no estamos andando con madurez. La madurez, si bien es un reflejo de responsabilidad y es un reflejo de asumir nuestras acciones, la madurez no está ligada al tiempo, sino está ligada al crecimiento espiritual o a la permanencia que tenemos con Dios, a cómo realmente nosotros tomamos y seguimos la voluntad y las decisiones de Dios. Dios quiere que maduremos y nos habla en muchas partes de madurez espiritual. Dios no quiere que seamos niños fluctuantes, sino que realmente crezcamos, que maduremos y que dejemos atrás muchas de las cosas viejas que han pasado. Un cristiano inmaduro es aquel que vive quizá peleando con otros por cualquier cosa. Un cristiano inmaduro es quizá aquel que sigue volviendo a sus mismos pecados. Un cristiano inmaduro es aquel que no reconoce sus faltas y que siempre está negando lo que hace. Un cristiano inmaduro es aquel que busca el reconocimiento de otros y el que está haciendo las cosas para figurar y no para glorificar a Dios. Un cristiano inmaduro es aquel que le tiene miedo o temor a los cambios y que no se da cuenta que Dios es el que tiene siempre el control. Así que hay muchas maneras de determinar que no estamos andando bien, pero Dios entonces nos dice que debemos andar como es digno. Ese andar entonces, como ya dijimos, tiene que ver con avanzar, tiene que ver con crecer y tiene que ver con madurar. No es lo mismo crecer que madurar. Hay chicos y niños que crecen mucho en su estatura física, pero que son inmaduros en su actuar diario. Así que este andar quiere que crezcamos, pero al mismo tiempo que maduremos. Pero no solo dice que andemos, sino que dice que andemos como es digno. Esta palabra también es una palabra griega que nos da el sentido de equilibrio. Está diciendo que andemos como corresponde, que andemos con la equidad que se merece, que andemos con el equilibrio que debemos tener como hijos de Dios. Así que no sería bueno que como hijos de Dios que somos, andemos de una manera distinta a lo que Dios nos ha permitido ser. No podemos decir o ser hijos de Dios y andar como personas que no conocen de Dios, o vivir la vida como personas que nunca le han conocido. Cuando dice que andéis como es digno, entonces quiere decir que andemos con el equilibrio que debemos tener, que se basa en practicar lo que creemos. Y luego, en el versículo 2, nos dice unos todos que debemos tener en cuenta. Dice, con toda humildad. En la vida cristiana y en el andar diario necesitamos vivir con humildad. Esta humildad que nos llama y nos trae a la mente
el ponernos por debajo de. Esta humildad que nos habla de no tener en estima o no sentirnos más de lo que somos. Esta humildad que nos enseñó el Señor Jesucristo, quien siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Esta humildad que nos habla de siempre estar dispuestos a servir. Esta humildad que nos dice, seamos siervos, ayudemos, no tengamos un concepto alto de nosotros, no menospreciemos a otras personas. Eso es parte de la vida diaria y muchas veces fallamos en este concepto de vida porque lastimosamente consideramos o nos consideramos mucho mejor que otros. Pero justamente la humildad con la que debemos vivir o el andar diario es esa humildad de saber que necesitamos ayuda todo el tiempo y sobre todo que la ayuda que necesitamos es principalmente la ayuda de Dios. También nos dice que con toda humildad y mansedumbre tenemos que vivir nuestra vida diaria y tenemos que andar en nuestro caminar diario, no solo con humildad, sino con mansedumbre. Y la mansedumbre nos habla entonces de poder bajo control, de controlar nuestras emociones, no de anularlas, ni anular nuestros ímpetus, ni anular nuestra fuerza, sino de controlarlos. Esto es mansedumbre. Así que mansedumbre es cuando somos capaces de controlar nuestras emociones, nuestros ímpetus, nuestras fuerzas, aún nuestros pensamientos y no permitir que sea esto lo que nos controle. No es una persona mansa o no estamos viviendo la vida con mansedumbre cuando son nuestras emociones, ímpetu y demás cosas que nos controlan a nosotros. Así que controlemos cada sentimiento, emoción, ímpetu de nuestra vida y esto es vivir la vida con mansedumbre. Y finalmente dice, soportándonos con paciencia. Necesitamos soportarnos, pero necesitamos entonces ejercitar la paciencia. Esta paciencia que es esa capacidad de poder esperar confiadamente en el tiempo y en la voluntad de Dios. Esta paciencia que nos habla de ser personas que esperan el momento adecuado, que no estamos desesperados porque llegue algo, sino que confiamos en que Dios tiene el control, que no estamos desesperados en que la vacuna llegue y me llamen, porque sabemos que Dios tiene el control, que no estamos desesperados quizá en muchas situaciones, sino que confiamos en que los tiempos están en su mano. Así que el llamado que nos hace Dios a través de estos dos versículos es a andar como es sabio o como es digno, con justamente toda mansedumbre, toda humildad y toda paciencia. Y así darle gloria al Señor con lo que es nuestra vida diaria y que podamos andar en este día dándole gloria a Dios, avanzando, creciendo y madurando para su gloria. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias porque eres paciente con nosotros y gracias, Señor, porque tú nos ayudas a tener vidas que te glorifiquen. En Cristo nuestro Rey oramos.